Hola, muy buenas noches. Un placer estar contigo. Soy el doctor Gilberto Martínez, transmitiendo desde el 91.5 de FM, Zona 3. Hoy estamos aquí en Zona G para hablar de un tema muy interesante, como todas las noches lo tenemos aquí en tu programa Zona G. Recuerda que en punto de las 9 tienes una cita conmigo para hablar sobre temas que nos inviten a la reflexión, al conocimiento, a ampliar nuestras fronteras para poder entender, conocer, disfrutar, ampliar y gozar nuestra sexualidad. Así es que, ¿qué más fuerza podemos encontrar en la vida que la fuerza de la energía sexual? Una fuerza muy poderosa que si no la conocemos y si no la sabemos ubicar y dirigir, pues la estamos desperdiciando. Hoy vamos a hablar sobre la famosa crisis de los 40. Así es que para hablar de este tema, quiero agradecer su presencia aquí en cabina a Carlos Rodríguez. Charlie, colaborador y amigo del programa ya desde hace un buen rato. Carlos, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, pues aquí muy contento como siempre de estar en esta cabina para poder platicar un poquito acerca de los temas muy interesantes que se le vienen a la cabeza pues a la productora Karen y a ti, y pues estoy encantado de abundar en los temas. Qué bien, pues muchas gracias por estar aquí nuevamente en Zona G. ¿Por qué es famosa la crisis de los 40? Que ya la gente lo dice, oye, es que ya estoy llegando a los 40, o ya estoy sobre los 40, o ya pasé de los 40. ¿Mito o realidad, Carlos? No. Mira, en la vida hay varias crisis. Uh-huh. Nada más que aquí sí tenemos que distinguir por género. A los hombres y a las mujeres nos dan diferentes crisis en diferentes momentos de la vida. Uh-huh. Voy a poner ejemplos nada más muy simples. A los hombres y a las mujeres en general, cerca de los 30, les da una que yo le quise poner la crisis de los 30. No sé si exista. Muchas cosas de las que yo veo, ni siquiera busco a ver si ya existen por ahí o no, a fin de cuentas. Esa crisis es cuando dice la gente, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿No? O sea, que en qué trabajo, no tengo ningún trabajo estable desde nunca y ya llegué a los 30. Le dicen el tercer piso y les asusta a morir porque se supone que ahí se les acabó la juventud. Uh-huh. Luego las mujeres a los 35, por la publicidad que habla de que la maternidad y bla bla bla, les da otra crisis de qué onda con si ya viví en pareja, no viví en pareja, ya tengo hijo, todavía no tengo hijo, cuándo voy a tener hijo, etcétera. Y ahí se les sacude el tapete mucho a las mujeres. De ahí, pues, obviamente por cosas culturales que ya hemos platicado de que pues hay que conseguir pareja y hay que ser mamá y demás. Entonces las mujeres viven otra crisis ahí. Y los hombres, que somos más divertidos, tenemos la crisis que sí es la más famosa de todas, a la que más conoce la gente, que es la famosa crisis de los 40. Uh-huh. Aclaro que las crisis, la de los 30, la de los 35, de las mujeres y la de los 40, no necesariamente son a la edad exacta, ¿sabes? Okay. O sea, hay personas que se atrasan, hay personas que se adelantan. O sea, va más con la madurez. Uh-huh. Una chica me preguntó, ¿no soy muy infantil para ti? Y le dije, lo que diga el calendario de tu edad es una cosa, lo que dice tu madurez es otra. Correcto. O sea, porque pues hay que distinguir eso. Entonces, pues vamos a ver ¿Qué podemos decir de esa famosa crisis de los 40, por ejemplo? Pues, okay. ¿Qué será? ¿Qué se te ocurre primero? Bien. Fíjate que primero me gustaría desglosar la palabra crisis, porque mucha gente lo puede estar tomando con una connotación muy negativa. Uh-huh. Y se puede asustar, puede verlo como problemas, como algo indeseable. Uh-huh. Y en muchas ocasiones la crisis pues son también los momentos que pasamos por estos periodos de transición de una etapa a otra. ¿Cómo pudiéramos definir la palabra crisis, Carlos? Híjole, bueno, pues una definición que, un sinónimo de crisis que no precisamente podríamos ver si en el diccionario dice, sería revolución. Uh-huh. O sea, una crisis es una situación de vida que nos promueve a ciertos cambios, a ciertas experimentaciones, a ciertas pruebas,
a ciertas formas de ver la vida y dejar de verla de esa forma. Y pues todo eso, podemos decir que es una crisis. Crisis, bueno, a fin de cuentas es un puente en la vida, una temporadita en la vida donde se supone o se esperaría que nos genere cambios. Normalmente las crisis se resuelven para bien. Correcto. O sea, no solamente la palabra crisis tiene que ver con aspectos negativos, con aspectos problemáticos, nada. Sino que también es un puente, es una transición, es un cambio y sobre todo una época de oportunidades que nos invitan a crecer. Sí. La palabra que tú mencionas, revolución, pues si la separamos de una manera un poco más suave y despacia, encontramos una reevolución, o sea, una evolución continua debido también a procesos inherentes a nuestro ciclo vital, a nuestra edad, a nuestra madurez, a nuestro conocimiento, a nuestra forma de aprender y sentir la vida, ¿no? Sí, tiene como un alto contenido de cambio, un alto contenido de comprensión de la vida y cualquier tipo de crisis. Aquí la palabra crisis en México yo creo que es una de las palabras más repetidas en los ámbitos económicos, pero esa crisis obviamente es una oportunidad y es también a veces pues una manera de repensar cómo estoy haciendo las cosas, ¿no? Y entonces nos lleva a cambios que normalmente pueden ser para bien. Yo vi en una película que vi antier, se ve que el actor principal está echándole gasolina a su camioneta, ¿no? Correcto. Y es en Estados Unidos y se ve que pues está subiendo la marca de los dólares, ¿no? Y entonces voltea y ve que llega un chavo y le echa a una motocicletita y así, pum, en un ratitito, $2, ¿no? O algo así. Y él ve que su camioneta 70 y dicen, compare y con permiso, al rato ya anda en una motito. ¿Por qué? Porque ese momento de crisis, de ver que no se llenaba su camioneta por más gasolina que le echaba y ver que la motocicleta se llenó rápido, pues lo hizo reflexionar. ¿Qué estoy haciendo usando un vehículo así? Si puedo usar un vehículo así. O sea, las crisis también vienen como consecuencia de percatarnos de ciertos problemas que vivimos en la vida para darnos cuenta con las herramientas que las estamos enfrentando. Sí, como estoy haciendo las cosas y también, pues como en el caso ya específico de la crisis de los 40, es cómo estoy viviendo. Nos hace cuestionar mucho el cómo estoy viviendo, pero sobre todo en el aspecto sentimental, en el aspecto de pareja. Entonces, pues las crisis no son para mal, son para sacarles provecho. Eso les tiene que quedar de mensaje. Y también, bueno, como un agregado a este concepto, a esta reflexión, no es para que nos quedemos, nos estacionemos en la crisis, sino que lo veamos también como un aspecto pasajero, en la medida en la que vaya fluyendo también nuestro aprendizaje, nuestro conocimiento, nuestra evolución, como lo estábamos mencionando, y de tal suerte que no nos quedemos estacionados en la crisis, sino que esta sea como un puente, ¿no? Sí, mira, se vale que si así lo determina el asunto final al tomar decisiones, si quieres permanecer en la situación, puedes hacerlo. Pero que sea consciente, o sea, que tú digas, sí, yo me quiero quedar en esta etapa está padrísima. Esta etapa está muy cómoda. Esta situación como la estoy viviendo, me encanta. Y si se quieren quedar, sí quédense, o sea, nada más que no sea que ni cuenta se dieron y que ahí siguen. Como a mí me han acusado muchas veces de adolescente. Sí, obviamente quien me conoce nada más de voz y no de vista, pues no veo una persona de 60 años, ¿sí? Escucho la voz de un joven y se me acusa de adolescente, de conductas adolescentes, y yo digo, sí,
Me encantan mis conductas adolescentes, me encanta ser aficionado a las carreras de carros, del fútbol americano, me encanta vestirme cómodamente en cuanto tengo una oportunidad, etcétera. O sea, sí me gusta la manera de vivir que tenía cuando tenía 20, 18 años. Con todas las, vamos a llamarles, conductas que yo tenía, que no eran ni drogas, ni alcohol, ni locuras, eran cosas nada más divertidas, pues. Correcto. Y ya. Entonces, si tienes la conciencia de que quieres vivir así, no hay problema mientras no le hagas daño a nadie, que esa es una de las condiciones. Y yo creo que una de estas mismas condiciones tiene que ver con la adaptación que nosotros vamos teniendo a nuestra etapa en la que estamos viviendo y también a nuestra manera de ser respecto a esa etapa. O sea, hay una adaptación, y la adaptación la encontramos cuando nos sentimos sintonizados con nosotros mismos. ¿Sí? Pudiera ser esa palabra, sintonizado con nosotros mismos. Sí, entonces, que no hay como, ya ves cuando no sintonizas bien una estación, que eso ya casi no pasa porque ya los aparatos son muy modernos, había una especie de ruido, una especie de mal sonido, eso se refleja en ansiedad. En el ser humano, cuando no estamos haciendo lo correcto, cuando no estamos bien, normalmente la ansiedad se presenta. Bien, vamos a nuestra primera pausa comercial, si me lo permites, Carlos, claro. Para dar paso a un breve corte. Seguimos aquí platicando sobre la famosa crisis de los 40. ¿Será famosa? ¿Será mito? ¿Será realidad? Bueno, ¿en qué consiste una crisis y cuántas podemos llegar a tener en nuestra vida que sean también sinónimo, señal de crecimiento en esta escalera por la cual todos vamos subiendo, unos más despacio, otros más aprisa, a través de la vida misma? Vamos a un corte comercial. Estás en Zona G. Bien, seguimos aquí en tu programa, transmitiendo desde el 91.5 de FM, Zona 3, platicando con Carlos Rodríguez, Charlie, respecto a la crisis de los 40. Y bueno, pues como crisis estábamos hablando y estábamos mencionando que es un puente, una transición, un momento donde se presentan ciertas situaciones a nuestro alrededor, por la cual tenemos que aprender también a escoger y a elegir la que mejor vaya con nosotros mismos, cuando sea una que pueda traernos una egosintonía. Cuando hay una elección egosintónica, es que va de acuerdo también con nuestra forma de vivir, de sentir y de gozar y experimentar la vida. Así es, muchas veces se nos enseña a quedarnos estacionados en la crisis como si fuera un sinónimo de que en el futuro, si estamos sufriendo en un momento determinado, en el futuro esto nos va a traer por consecuencia un resultado positivo. Pero bueno, esa es una forma de ver la vida muy mortificante, muy fijo en lo que viene siendo en el sufrimiento, en el dolor. Lo hemos analizado en muchas ocasiones, hablando de distintos temas. El ser humano que está en sintonía consigo mismo, que está placenteramente viviendo, pues es un ser humano que en primer lugar tiene salud, que tiene una eterna juventud, y tercer lugar, que puede ser mucho más bien a los demás, ¿sí?, que si estuviera de una manera ansiosa, de una manera estacionada en el dolor o en el sufrimiento. Carlos, ¿qué pasa cuando en la crisis, mencionabas antes de irnos al corte, hay esta ansiedad, hay pues esta sensación de disconformidad frente a un evento, ¿no? Bueno, pues sí, para empezar, vamos a poner un poquito en claro de qué se habla cuando se habla de la crisis de los 40, que no es exclusiva de los hombres, pero normalmente sí se manifiesta mucho más en los hombres que en las mujeres. La crisis de los 40 consiste en una situación de conductas, una forma de portarse que no tiene que ver, que no va muy de acuerdo con la edad de los famosos 40 años, ¿sí? Que es una etapa en la que el hombre pareciera que se regresa 15 años o hasta 20 años y empieza a presentar conductas juveniles. Uh-huh. Esto
lo podríamos explicar de manera, de por qué le pasa al hombre esto. Bueno, podríamos explicarlo, por ejemplo, por el miedo a envejecer, por el miedo a perder el atractivo para la mujer, el ya no ser atractivo física y sexualmente, el hecho de perder estatus, pasar pues ya cuarentón, hasta se le dice medio feo, y todo eso hace que la persona empiece a presentar conductas de muy juveniles, porque es la parte en la que sí se puede volver al pasado. O sea, tú no puedes volver a 1970, pero sí te puedes vestir como te vestías en 1970, sí te puedes poner a escuchar la música que te gustaba en ese tiempo, etcétera. O sea, y en muchas cosas es válido. Yo todos los días escucho el programa de La Casa del Escarabajo, que es una época entre el 60 y el 70, y que a mí me encantó mi vida en ese tiempo, y la rememoro con el programa, pero no siento que eso me lleve a estar como en la crisis, pues. Correcto. ¿Sí? Pero sí, cuando empiezo a notar que tengo conductas fuera de mi edad, sobre todo mucho de más joven, pues entonces puedo pensar que estoy entrando a la crisis de los 40, porque, como te digo, el miedo a envejecer, por así decirlo, que es algo que desgraciadamente nos enseñan todísimas las publicidades, muchísimas de las formas de manejar al ser humano le dicen que ser grande es igual a ser feo, a vivir mal, a estar mal. Y pues con ese miedo, pues una gente dice, no, ¿sabes qué? Mejor le cuento para abajo, ¿no? Y empiezan a tener conductas que a los demás les parecen raras, les parecen extrañas, les parecen fuera de lugar, pero que a fin de cuentas, bueno, es un momento, cuando es una crisis normal, es un momento que puede pasar en un corto tiempo, con ciertas, les voy a decir, aventuritas que un hombre se puede dar permiso de tomar, como volver a empezar a salir con los amigos, como volver a empezar a irse de fiesta, como tratar de conquistar a alguna chica. O sea, cosas que se hacían cuando normalmente, bueno, se era joven y soltero. Como un experimento. Correcto. A ver qué tanto todavía eso que yo hacía todavía puedo o no. También se retoma mucho el hecho de volver a ir al gym o de hacer algún deporte, el hecho de volver a otro tipo de conductas que se quisieron y que pues a veces no se podían. Por ejemplo, económicamente hablando, ¿no? A los 20 años pues a lo mejor no alcanzaba para la escuela y el gym o para la escuela y un deporte, y ahorita, bueno, a los 40 se supone que la solvencia puede ser adecuada. Y entonces entran en una etapa de conductas que para los demás resultan un poco inexplicables y a veces hasta para la persona. O sea que hay veces que también esta crisis nos lleva a tener un contacto con nosotros mismos para replantearnos qué es lo que hemos hecho en nuestra vida y hacia dónde queremos dirigirnos, ¿no? Sí. Nos replanteamos qué hemos hecho y si lo que hemos hecho y el camino hacia donde vamos es el que queremos realmente. Y como el miedo nos hace así como regrésate, si sigues avanzando vas a llegar a los 60, por decir, y eso asusta. Entonces queremos como estacionar el tren de la vida, que pues yo lo veo y digo, bueno, es imposible. Pero claro, es imposible estacionar el tren de la vida, pero sí de alguna manera intento pues como frenarlo, como que no se vaya tan rápido, que no se... pausarlo, sí, ¿no? Que ponerle también, como una especie de pausa ahí. Sí, eso también nos lleva a reflexionar cuál es la velocidad con la que estamos viviendo, qué es lo que nos ha hecho falta, qué es lo que hemos logrado también, porque las crisis también nos invitan a darnos cuenta de lo que hemos obtenido, de lo que somos capaces, y que no solamente hay que estar viendo aquellas cosas que carecemos,
No. Que dicho sea de paso, muchas veces nuestra sociedad nos enfatiza a poner atención en aquellas cosas que no tenemos, que no hemos logrado o que no hemos obtenido, etcétera, etcétera. Y entonces la crisis la vivimos de una manera sumamente negativa, dolorosa, angustiante, ¿sí? Entonces también la crisis en este parar el tren, en este mesurarlo, quizás en una velocidad, valga la redundancia, desmedida, ¿no? Entonces mesuramos esta velocidad para poder también comprender y entender qué nos está diciendo nuestro alrededor, cuáles cosas también tenemos y hemos sido capaces de obtener, de disfrutar y de seguir produciendo, ¿no? Claro. Me gustó esa parte que dijiste, bajamos la velocidad para entrar en otro ritmo en donde nos permita disfrutar del viaje, ¿no? Sí, por eso hay esa frase famosa de que la vida empieza a los 40, porque ya se tiene un buen acervo de experiencia con una buena dosis de fuerza. Entonces, al combinarse las dos cosas, pues supuestamente la vida debería ponerse muy bien. O sea, podríamos de veras estar disfrutando segundo a segundo cada una de las cosas que vivimos. Sí. Nada más, bueno, ahí entra la parte negativa de la crisis. Nada más que a veces, como no sabemos disfrutar cosas nuevas, o como lo dije el otro día en el otro programa, de disfrutar de nuevas formas a la misma persona, pues caemos en buscar personas con quien disfrutar. O sea, esa es la parte. Buscamos nuevas personas. Nuevas personas. En lugar de nuevas formas con la misma persona. Exactamente. Y entonces eso hace que en la época de la crisis de los 40 se den muchísimas situaciones de infidelidad, de búsqueda de situaciones nuevas, de búsqueda de una realidad amorosa, por así decirlo. Y pues cae la persona a veces sí, de lo que ha construido, en vez de deconstruir, que sería como desarmar poco a poco y reacomodar las cosas, a destruir. Entonces, en vez de reconstruir su relación de pareja, la destruye. Okay. En vez de reconstruir su vida laboral, la destruye. En vez de reconstruir su vida personal, le hace daño. Entonces, para eso sirve estar consciente del significado que tiene esta crisis en distintas etapas de nuestra vida, ¿no? Sí, por eso me encantó que habláramos de esto, porque la persona que es víctima de la crisis, que está sufriendo la crisis, debe de saber que es para bien y que es para reacomodar, no para tirar. O sea, no se trata de sacar todo lo que tienes y hacer un tiradero y para reamueblar de nuevo. Se trata de reacomodar tu vida de tal manera que te dé muchas satisfacciones. Sí, cuando nosotros revisamos, el más ejemplo, el ejemplo más popular que podemos encontrar, pues es cuando revisamos nuestro closet, nuestro cajón, revisamos, ¿sí?, con un tiempo necesario y suficiente cada una de las piezas que hemos ido acumulando, que hemos ido guardando, y entonces decidimos, elegimos cuáles de estas piezas, cosas, artículos queremos seguirlos guardando y en dónde, y cuáles otras queremos regalarlos o queremos ponerlos en otro lado, y cuáles otras queremos tirarlos a la basura, ¿no? Esto vendría a ser parte de lo que viene siendo también una revisión. Sí, aprovechando la crisis. Pues. Aprovechando la crisis. Vamos a una pausa comercial. Estamos hablando sobre la famosa crisis de los 40. Pero bueno, también puede haber algunos otro tipo de crisis, y el reconocerla, el saber que estamos en medio de una de ellas, nos permite también aprovechar su utilidad, la función de la crisis. Vamos a un corte comercial y regresamos.
Bien, seguimos aquí en Zona G. Gracias por permanecer en la sintonía. Estamos en el 91.5 de FM en su programa Zona G, platicando con Carlos Rodríguez, Charlie, hablando precisamente sobre las crisis de los 40. Bien, tenemos participación del público. Dice, ¿qué opinan cuando dicen que a cierta edad el motor ya no es la relación, sino los hijos? Bueno, vamos a decir que en la opinión, yo debo de aclarar que es cierto que los hijos te pueden mover mucho, pero las personas en pareja tenemos dos relaciones, la de padres de nuestros hijos y también la de pareja. Y yo creo que no debe de desplazar una a la otra. Debe de darle un efecto que se llama sinergia. ¿Qué quiere decir esto? Que al combinar los dos motores, hacer un motor todavía mucho más poderoso. Al combinar pues sí, las ganas de hacer cosas que te dan, el hecho de hacer crecer a tus hijos, darles una buena educación y demás, me parece que es excelente, pero también de alguna manera, ¿por qué dejar el impulso que te da el vivir bien en pareja? Uh-huh. O sea, yo pienso que no puede y que no sería padre que desplaces una cosa por la otra, sino que las combines para que hagan un efecto mejor. Claro, sobre todo entendiendo que la pareja debe de ser pareja con hijos, sin hijos y a pesar de los hijos. Claro. Son vinculaciones de manera diferente. El cómo nosotros nos portamos con nuestros hijos, que tenemos que acompañarlos y formar parte de su historia, que ellos tienen que ir escribiendo poco a poco y a través de su puño y letra. Y otra cosa es la relación que tenemos de pareja, en la cual también va a haber crisis, va a haber cambios, va a haber distintas maneras de relacionarse a lo largo del tiempo, y para eso, bueno, pues existen muchos de los elementos que hemos estado hablando aquí en el programa, uno de los cuales es una comunicación asertiva, una comunicación positiva y una sintonía para arreglar aquellos detalles que no estén funcionando tan a la satisfacción de los miembros de la pareja. Yo lo que diría es, la palabra clave ahí sería equilibrio. Uh-huh. O sea, ni más para un grupo, que son los hijos, ni más para la pareja. O sea, un equilibrio suficiente para que nadie se sienta desplazado. Sí. Para que nadie se sienta hecho a un lado. Sí. Sobre todo que los hijos deben de ver en sus padres una pareja estructurada, una pareja que es un modelo no solamente de padre o de madre. Recordemos que el mejor modelo de ser papá o de ser mamá está en ser un buen ser humano. Un ser humano completo, un ser humano que aprende, un ser humano que reconoce errores, un ser humano que se expone, que se expresa, que se abre también a mostrar sus emociones y sus sentimientos. Entonces, pues los hijos deben de ver, o al menos eso es lo que se pretende, que vean en sus papás, en sus padres, un modelo de pareja sólido y sobre todo, bueno, pues un modelo de pareja contento, a gusto, feliz, ¿no? Dice, tenemos participación de otro radio escucha, dice, el abusar de en la juventud de la pastilla azul para durar más en la relación, ¿afecta en los 40? Antes de los 40 está usando pastilla azul. Sí. Alguien, bueno, sí, están tomando la mala costumbre de utilizar este medicamento que es precisamente para cuando ya el organismo no tiene la misma capacidad, como una especie de refuerzo. Yo digo que desgraciadamente sí afecta. Yo he atendido pacientes que por estar usando este tipo de cosas cuando son jóvenes, después de repente les causa mucho conflicto, sobre todo a nivel, pues sí, fantasía, vamos a decirlo así. O sea, mientras
usan X sustancia, sienten, pues sí, obviamente van a sentir mucho poder, por así decirlo. Uh-huh. Pero si por algo esto se deja de usar alguna vez y notan cualquier pequeña disfunción, cualquier pequeño conflicto, se van a meter en una idea en la cabeza que se llama sugestión. Uh-huh, y entonces se van a meter en conflictos de que después van a depender en una dependencia totalmente psicológica nada más de este tipo de ayuda. Sí, totalmente de acuerdo, Charlie, porque recordemos que el erotismo va también estructurándose en base a la personalidad de cada individuo y antes de los 40 no habría por qué echar mano de situaciones en donde estamos forzando al cuerpo. Y bueno, y en esto yo he oído muchas veces que entonces los chavos abusan del alcohol, y el alcohol recordemos que trae dos efectos. Uno, desinhibidor al principio, donde es la fase alegre, pero luego viene el efecto inhibitorio. Entonces baja su energía, baja su atención y baja también su potencia sexual. Pero los chavos dicen, no, mira, te echas tus alcoholes, te desinhibes, y a la hora que te pasas, pues te echas la pastilla azul para que entonces contrarrestes. A mí me parece eso una situación totalmente equivocada, cuando los muchachos no están aprendiendo a conocer qué dice su sexualidad, cómo les gustaría vivirla, conocerla, sentirla, para también cuidarla. Sí. Y esto les lleve a tener una sexualidad saludable, con mayores oportunidades de disfrutarla sanamente. Me acordé de un alumno que me pregunta, dice, oye Charlie, ¿cuántas veces puedo tener sexo con mi novia en una noche, por ejemplo? Y yo le digo, las que puedas. Uh-huh. Las que puedas, sí, las que puedas, no las que quieras, las que puedas. Tu mismo organismo te dice, con esto basta, ya no. Uh-huh. Échale otro ratito. O sea, tu mismo organismo te va a dirigir. Tú no pienses en eso, tú disfruta y no pienses en cantidad, piensa en calidad. En este caso, sí, tomar alcohol, o viene la pastilla, que es un vasodilatador, pero esa vasodilatación no se da nada más en el órgano sexual, se da en todo el sistema. ¿Qué pasa con el alcohol entonces? ¿Cómo llega a los demás lugares más aprisa? Es un efecto muy nocivo. Sí. Es un efecto de veras nocivo. No sé, y además yo creo que sinceramente no se trata de lucirse en esa especie de poderío, sí, claro, con una mujer. Claro. Se trata de lucirse en el ámbito del trato, en el ámbito de la verdadera seducción, de la verdadera excitación, de las palabras, de las caricias, de un montón de cosas que son muy adecuadas. O sea, la etapa de excitación para lograr que una mujer se excite es tan importante o más que la de penetración. Y si a mí me preguntan en lo personal, con eso que me he sacrificado toda mi vida para aprender de estas cosas, la etapa final, la etapa del después, es la más importante de todas. Esa famosa resolución que hablaban Master y Johnson, en esa etapa en que la mujer queda como satisfecha y al mismo tiempo quiere estar acompañada, para no salir como un cuate ahí que dijo, pues ay, le voy a pedir el Uber para que el Uber sea lindo con ella y para que el Uber sea, le ofrezca agüita y le ponga la musiquita que quiera. Uh-huh. Digo, pues, o sea, como chiste está muy bien, pero honestamente es nuestro trabajo que terminar de acompañar a esa persona a nuestro lado. Y esa etapa nos hace quedar mucho mejor que si tenemos vamos a decir, una erección y una dureza extrema. Sí, claro. No, y sobre todo esa etapa que tú mencionas, que es precisamente después del orgasmo, la etapa de resolución, donde todos nuestros órganos vuelven nuevamente a su estado inicial, uh-huh. Hablando de la respuesta sexual humana, al estado inicial antes del periodo de la excitación. Entonces, esa etapa de la resolución es muy importante porque se motivó
a que hubiera una energía sexual de una manera considerable que los lleva a la pareja a sentirse y a disfrutarse. Y después, ¿qué hacen con toda esa energía? Sí. Ahí está. Si no la conocemos y si no la sabemos reconocer, ¿no? Entonces la vamos a desperdiciar. Uh-huh. Y eso sería trágico. No, precisamente en la resolución yo, como me costaba mucho trabajo aprenderme la palabra, yo la manejé como, es más o menos como hacerle la digestión a los orgasmos. Uh-huh. Como darte el tiempo de digerir, igual que cuando comes y te quedas sentadito un ratito así como que relajado. Es lo mismo. Y qué padre poder estar abrazado con la persona con la que tuviste tanto placer y digerir y vamos a decir así, repaladear uh-huh. en un abrazo, incluso en una pequeña siesta, lo vivido. Sí. O sea, todo esto tiene que ver precisamente con que los jóvenes, si te fijas, se están apresurando a vivir etapas que todavía no les tocan. Sí. O sea, pareciera que quieren vivir la etapa de no sirvo cuando todavía sirven. Sí. Sí. Y pues, perdón, pero eso no está padre. Sí, y esa es la labor que estamos haciendo, Charlie, de estar hablando con jóvenes, con adultos jóvenes y no tan jóvenes, para resignificar también esta dimensión del placer en materia de sexualidad, romper muchos de los mitos, pero también de estas costumbres negativas uh-huh. que dañan la relación de pareja, no solamente en cuanto a su erotismo se refiere, sino también en cuanto a la expresión de su afectividad. Sí, lo que pasa es que acuérdate, Gil, que tenemos a nuestros alumnos, todos los jóvenes que tenemos son alumnos de la pornografía. Sí, también. Y como en la pornografía, lo que ven en la pornografía no es real. Y creen que así es el sexo. Y gracias a que creen eso, pues entonces quieren fortificar esas partes y fortalecer esas partes en vez de aprender realmente cómo es el sexo. Y antes la pornografía, bueno, oye, acuérdate, ¿no? Ahí se consiguió una película pornográfica. Sí, antes era escasa. Oye, la revista, ¿no? Fíjate, hay una revista. Y ahora por medio de los dispositivos de WhatsApp y de todos estos, te mandan todo, pero en un instante y todos los días y de diferentes grupos de WhatsApp, preferencias y todo, te mandan toda una serie de situaciones que el bombardeo puede llegar también a afectar esta forma de vivir nuestra sexualidad. Bueno, pues vamos a nuestra última pausa comercial. Estamos aquí platicando con Carlos Rodríguez sobre la famosa crisis de los 40. Vamos a un corte comercial y regresamos. Bien, continuamos aquí en Zona G. Y bueno, pues hemos platicado sobre aspectos relacionados con la crisis de los 40. ¿En qué consiste una crisis? La crisis no solamente nos va a traer cosas o elementos negativos. ¿Cómo lo viven los hombres? ¿Cómo lo viven las mujeres? Por ejemplo, la mujer que llega a los 40 muchas veces piensa más en la crisis que en la propia crisis que pueda llegar a tener. O sea, es decir, que no tiene ninguna crisis, pero la mujer dice, es que ya estoy llegando a los 40, me dijeron que a los 40, si me duele esto es porque ya estoy en los 40, cuando pues muchas veces obedece esto a otros aspectos de la vida, por lo cual lo importante es la aceptación del cuerpo, la aceptación del momento, la aceptación también de lo que nos está pasando para tener una visión más amplia, un conocimiento de lo que está sucediendo y poder decidir en base a nosotros mismos, a nuestro propio bienestar, cómo queremos mostrarnos ante nosotros mismos y ante nuestro alrededor a través de las distintas y diferentes crisis que podamos ir teniendo en nuestra vida. Crisis es una etapa de oportunidad y de crecimiento. Tenemos participación del público. Dice, ¿es mal visto vestirse como
chavorruco. Eso me da mucha risa a mí. Es malo que vestirse. Yo creo que en esto del vestir, por ejemplo, muy en específico, hay como un contexto para todo. ¿Sí? Si hay un contexto para vestirse de una manera, un contexto para vestirse de otra. Y ojalá y alcanzar el dinero para poder tener suficiente ropa para poder vestir siempre total y adecuadamente bien para cada contexto. Pero desgraciadamente o no, pues a lo mejor eso no se puede. Entonces, hay veces que sí hay personas que conservan cierto estilo de forma de vestir de otro tiempo, de otro momento, cabello largo, el hecho de las chamarras de cuero, las botas que se usaban en los 60s o las camisas floreadas de los 70s o así las famosas modas que ha habido. Y pues sí se ataca y sí se critica mucho esto del estilo de vestir, porque aparentemente, bueno, es una forma de inadecuada de ser. Yo, en mi opinión personal, es que yo creo que las personas tienen derecho a vestirse como les guste y que si se sienten cómodos o no, pues es asunto de ellos. De que es más mal visto, todo es mal visto. O sea, si nos ponemos en ese plan, todo es mal visto. Si vistes con ropa cara, muy formalmente, qué presumido, qué exagerado. Si vistes de manera descuidada, con tenis rotos, no sé, cuachalote, no sé, hay montones de palabras para describir a las personas. Que si vistes a la moda de otro tiempo, pues que te quieres sentir joven. O sea, la gente, hablando de mal visto, siempre va a ver mal, todo porque la gente es criticona. Y la gente es así, pues con los demás. Normalmente no voltean a verse, pero sí voltean a los demás. A veces ni siquiera entienden las razones de la persona. Por ejemplo, a mí, si me vieran como estoy vestido hoy, traigo pantalones de mezclilla y traigo tenis. Y no es porque me quiera sentir más joven, es porque tengo una rodilla lesionada y caminar distancias largas con zapatos me lastima más que con tenis. Correcto. Y entonces, como ahorita no tengo que estar en el consultorio donde camino una distancia muy corta para entrar al consultorio, sino tengo que caminar a lo mejor 2 cuadras por la estacionada de por aquí, pues entonces uso mis tenis. Y sin embargo, quien me vea va a decir, es que se quiere vestir como chavito. Sí, claro. Entonces, a veces ni siquiera entendemos el porqué de las conductas de las personas, pero en este caso sí, muchas veces todo lo vemos mal. Está mal poner mal ejemplo. Está mal sacrificar económicamente a tu familia por vestir de ciertas maneras. Está mal no utilizar los recursos que tienes en lo necesario para utilizarlo en este tipo de cosas superfluas o para completar la crisis, como por ejemplo comprarme una motocicleta, aunque no pague las colegiaturas y cosas así. Eso sí está mal. Pero mientras no afectes a nadie, pues ahora sí que estás en tu derecho de vestirte y de arreglarte pues de la manera que tú te sientes cómodo. Correcto. Y ahí cambiamos también este término dicotómico, dualista del bien y del mal, ¿no? Que muchas veces predomina en ciertos sectores de la sociedad. ¿Está bien o está mal? ¿No? Yo a mis alumnas cuando estoy en clase les digo, vamos a cambiar esta pregunta de ¿está bien o está mal? Para entender qué situaciones o qué conductas elijo ante ciertas situaciones que me van a traer ciertos resultados. Es el resultado que tú quieres obtener, sigue haciendo lo mismo. Si no es el resultado que tú quieres obtener, no hagas lo mismo, cambia. Y entonces nos quitamos también de esta visión de jueces, ¿no? Y de estar juzgando a las demás personas porque no están
haciendo algo de acuerdo a lo que nosotros pensamos, creemos o opinamos. Como nosotros lo haríamos. O como nosotros lo haríamos, y entonces nos convertimos en jueces. Y yo creo que eso, bueno, pues aunque haya personas que lo sigan haciendo, pues tendremos que ser conscientes que el hecho de que lo digan no están describiendo nuestra propia personalidad, ni tampoco van a estar dándonos una aprobación a las conductas o a la forma en la que nosotros vistamos o nos expresemos, ¿no? Sí. Yo creo que por ahí pues, tenemos que ser muy claros en ese sentido. Claro, mira, una de las aportaciones más grandes que tiene los episodios de Guerra de las Galaxias es que en el capítulo 2 y 3 se repite la misma frase: el bien y el mal es tan solo un punto de vista. Entonces, creo que sí tenemos que dejar de juzgar a las personas, porque vamos a pensar que el chavorruco sea alguien que está en la crisis de los 40. Pues sí, pero déjenlo vivir su crisis y déjenlo que él resuelva si así se siente bien, o que un día se dé cuenta de qué estoy haciendo vistiéndome así, o qué estoy haciendo, o qué estoy tratando de hacer. Que no, yo, Charlie, no porque me vista como un muchacho de 25 años, me voy a ver de 25 años. No, claro. Porque coma y tome lo que comen y toman los chicos de 25 años, me voy a convertir en eso. No porque escuche la música que les gusta a los jóvenes de 25 años, me voy a convertir en eso. Y cuando yo comprendo que me estoy perdiendo de mi etapa de 40 años, que por cierto, en esa etapa el hombre es un cuero, o sea, el hombre se ve muy bien en esa etapa, ¿sí? Muchas mujeres me lo han dicho. No, un hombre de 40 años es así como que increíblemente atractivo, interesante, tiene charla, tiene muchas cosas que no tienen los jóvenes con los que yo salgo. Y entonces, cuando se están dando cuenta de que por estar viviendo como si tuviera 25, me estoy perdiendo de vivir como debo de vivir de 40, ahí es donde creo que aprendemos, pasamos la crisis con éxito. Porque aceptamos nuestro momento de vida. Con sus cosas, como mi lesión de rodilla, pero también con todos los años de experiencia y todo lo que sí puedo ofrecer. O sea, como dijiste, ver lo que sí tengo. Claro. En vez de lo que ya no. Claro, fijarnos en la abundancia que hemos acumulado, que hemos obtenido, que hemos creado. Sí. No solamente estar fijándonos en la carencia, y sobre todo que en los momentos de crisis pongamos nosotros también como eje central nuestra propia aprobación. Sí. Si nosotros no aprobamos lo que somos, lo que sentimos, lo que tenemos, entonces lo vamos a buscar afuera. Sí. Y esta búsqueda de estar en el afuera nos lleva entonces a una insatisfacción permanente, porque no a todos les vamos a gustar. Claro. Y eso va a deteriorar aún más nuestra autoestima. Sí, yo la invitación la haría a la reflexión. O sea, reflexión viene de reflejar, viene de verse en un espejo y pensar qué estoy haciendo, no nada más en los 40, en todos los momentos de la vida. Y si por algo no podemos reflexionar por nosotros mismos, pues están los terapeutas que nos reflejan quienes somos. Perfecto.